Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa. Espero que se encuentren muy bien y con mucho ánimo de continuar aprendiendo sobre la historia de nuestro país. Ustedes ya me conocen, yo soy el profesor Miguel Delgado y les invito a que me acompañen en esta ocasión, pues les aseguro que lo que aprenderemos será muy útil. Antes, les recuerdo la importancia de mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. No bajemos la guardia, sigámonos cuidando. En esta sesión, nos enfocaremos al estudio de temas contemporáneos, es decir, temas recientes de la historia de nuestro país, por lo que además de vigentes, son temas necesarios de comprender. Particularmente, nos enfocaremos a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sus implicaciones económicas y sus repercusiones en el ámbito social. También abordaremos cómo este tratado fue sustituido por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y mencionaremos sus diferencias. Como ya saben, antes de iniciar este recorrido, les recomiendo que tengan cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para que tomen apuntes. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! En historia nos gusta leer mucho, pues la lectura, además de ser un buen hábito, nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno, abriendo nuestra mente a nuevos conocimientos y a eventos del pasado que nos permiten entender nuestro presente. Por eso les invito a leer el texto TLC, El día siguiente, de Carlos Fuentes, escrito en 1993, y dice así. La Guerra Fría no solo la perdió la Unión Soviética, también la perdió Estados Unidos. La prueba, la incapacidad norteamericana de trabajar en el mundo con el mundo, ya no como una superpotencia militar, aunque ciertamente como un primero entre iguales, ya no en la desastrosamente estéril carrera armamentista, sino en las urgentes tareas de la posguerra fría, la cooperación económica, la reducción del abismo norte-sur. La respuesta a los desafíos de un mundo interdependiente, a las revoluciones en la información, la tecnología, los servicios, pero también la respuesta a la consecuente y muy dolorosa pérdida de empleos tradicionales, junto con la necesidad urgente de entrenar, imaginar, vigorizar de nuevo la posición del trabajador en la nueva, la tercera, revolución industrial. No obstante, en el nuevo mundo posterior a la Guerra Fría, que es un mundo de información instantánea, la victoria tiene su precio para un país tradicionalmente aislado como México, donde literal y metafóricamente el que la hace la paga. ¿Puede el sistema político mexicano ampararse en la impunidad mientras lo escudriñan las cámaras de televisión del primer mundo? La microeconomía, sin embargo, sigue capturada en el círculo vicioso del subdesarrollo. Los pobres no salen de la pobreza, los ricos concentran cada vez más riqueza. Llevar los beneficios del mercado a los millones de mexicanos marginados y desheredados. Hacerlo va a requerir no solo una segunda revolución económica, sino una primaria y auténtica revolución política. En un país como México, democracia significa, ciertamente, elecciones limpias, instituciones electorales independientes, credibilidad en los resultados y rápida comunicación de los mismos. Pero también significa acceso a los medios de información, seguridad personal, justicia, significa el fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial frente al poder del Ejecutivo. El retraso democrático a partir de hoy le costará a México más que nunca. Costará prestigio, credibilidad, inversión, mercados, auténtica modernización. Por el momento, México en términos democráticos no pasa ni de panzazo. Merece apenas un 5 de calificación. En agosto de 1994, deberá merecer por lo menos un 8. Hoy, sin embargo, provenientes de tradiciones distintas, marcados por una enorme asimetría de poder, pero con contribuciones culturales también enormes que hacer, tanto México como Estados Unidos de América han indicado su deseo de unirse al mundo. Un mundo que, después de la destrucción de la Guerra Fría, requiere una vasta reconstrucción. No será fácil. Es bueno saber que ambos países serán activos participantes en la tarea infinitamente difícil de crear un orden internacional humano, modesto, pero viable. Hasta aquí esta lectura. A propósito de la misma, ¿podrían responder la siguiente pregunta?
¿Cuál es la situación de la política y la economía mexicana en 1993? Comencemos haciendo un repaso. Como recordarán, la sesión anterior estudiamos el impacto que tuvo el final de la Guerra Fría en México, cómo este conflicto influyó en el activismo latinoamericano y también detonó la adopción de políticas multilaterales en un mundo que comenzaba a globalizarse. Pues bien, en esta sesión estudiaremos dos de los tratados internacionales más importantes para nuestro país en materia económica. Me refiero al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también llamado Telecán, y su posterior reemplazo por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TEMEC. Este último está vigente y entró en vigor apenas hace unos meses. Como ya les había adelantado, analizaremos sus principales diferencias, pero más importante que ello, conoceremos el contexto social y económico que México vivía a principios de la década de 1990 y de qué manera repercutió en ellos el Telecán. Para comenzar con la explicación de este tema, plantearemos un par de preguntas. ¿En qué contexto internacional se firma el Telecán? ¿Qué situación política y económica atravesaba México en 1994? Antes de comenzar, les invito a revisar un video. Bueno, aquí quiero proponerles que vayamos al origen, que sería, para poner una fecha, 1982. En ese momento, México tiene que experimentar, que sufrir, diría yo, el final de un modelo de crecimiento económico, un modelo que estaba basado en un mercado interno protegido, que había tenido bastante éxito, porque por varios años, por varios decenios, este país creció a un ritmo del 6% anual de su Producto Interno Bruto. Pero llegó a una crisis que también coincidió con el final de un gobierno, el gobierno de José López Portillo. El país no crecía, estaba endeudado. La deuda se debió en buena medida a que ese gobierno de López Portillo apostó mucho a la exportación mexicana de petróleo y el precio del combustible cayó y nos quedamos con una deuda. México es casi históricamente deficitario en su intercambio con el exterior. Adquiere más bienes y servicios de los que produce. Pero aquí tenemos el momento de una crisis de todo el sistema económico. Y entonces el siguiente gobierno, el gobierno presidido por Miguel de la Madrid, se enfrenta a una decisión clave: mantener el mismo modelo de basar nuestro crecimiento económico en una economía protegida por aranceles, por procedimientos administrativos, y seguir basando la producción mexicana en el mercado interno, o salir al exterior, volcarse 180 grados casi en su orientación para ser una economía exportadora. Eso requería un montón de sacrificios. Había que desindustrializarse y eso ocurrió. Eso ocurrió bajo la presidencia de Miguel de la Madrid y como producto de la crisis. Y esa presidencia desembocó en la de Carlos Salinas de Gortari, donde se tomó una decisión crucial para las relaciones de México con su vecino y para la naturaleza misma de la sociedad mexicana. Firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Dos economías muy distintas de la nuestra. La economía norteamericana es gigante, poderosa, y la nuestra estaba en serios problemas. De un crecimiento aceptable pasó a un decrecimiento y luego con muchas dificultades manteniendo un crecimiento mediocre. Entonces, este tratado entre desiguales, eso hay que subrayarlo, implicaba aceptar que la naturaleza de nuestra economía, de nuestra actividad cotidiana, iba a cambiar. De ahí en adelante tendríamos que pensar mucho en exportar.
en buscar el mercado norteamericano, en encontrar nuevos nichos allí y deshacer mucha de la industria que se había creado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en México. Son formas de vida, formas de ver a México, de concebirnos a nosotros mismos, de una cierta autonomía económica. Teníamos que pasar a una dependencia muy clara frente a los Estados Unidos y la decisión se tomó. Siempre es bueno escuchar a los expertos de nuestro país, pues contribuyen a esclarecer los procesos que estudiamos. La información del video nos ayuda a entender el contexto internacional en el que se firmó el Telecán en 1994. Recordemos que la Guerra Fría había llegado a su fin unos años antes, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. En ese contexto internacional, algunos países mostraron el interés por facilitar el intercambio comercial al eliminar las fronteras económicas. Así, en 1993 se conformó la Unión Europea. Por su parte, Estados Unidos de América buscó alianzas en nuestro continente, ante la necesidad de integrarse al comercio internacional y de no quedar al margen de un nuevo mundo globalizado. En México, el contexto económico antes de la firma del Telecán no era nada sencillo. En la década de 1980 sufrió dos de las peores crisis económicas en su historia. La primera, entre 1981 y 1982, cuando el entonces presidente de la República, José López Portillo, declaró a México en bancarrota. La segunda, en 1987, bajo el mandato de Miguel de la Madrid, la cual tuvo como consecuencia una nueva devaluación del peso mexicano. Para el comienzo de la década de 1990, México aceptó las condiciones impuestas por los organismos económicos internacionales, entre las que destacaron disminuir la burocracia, promover la creación de empresas privadas, privatizar empresas del Estado, aumentar las exportaciones para fortalecer su economía y diversificar las fuentes de ingresos. En 1991 comenzaron las negociaciones para integrar el Tratado de Libre Comercio entre el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, el estadounidense George Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Después de diversas negociaciones que favorecían en lo primordial a los países del norte, el Telecán fue firmado en 1994, lo que oficialmente significaba la introducción de la región norteamericana, pero especialmente la entrada de México al mundo económicamente globalizado. Así México firmó un tratado de libre comercio. Cabe destacar que con los Estados Unidos el intercambio había aumentado en los últimos años, pero con Canadá las relaciones económicas eran menos estrechas y se esperaba incrementarlas con este tratado. Por tanto, resultaba indispensable adaptarse a un nuevo modelo económico y regular con claridad las transacciones entre los tres países. En el contexto social, el ingreso de México al Telecán no estuvo exento de polémica. Quienes estaban a favor consideraban que el ingreso de México a la economía globalizada modernizaría sus instituciones políticas y económicas. En contraste, un porcentaje importante de la población lo veía con escepticismo o pesimismo, pues se consideraba que este tratado podría favorecer a muy pocos e incrementar las desigualdades, ya de por sí profundas, que sufrían los sectores más vulnerables del país. Por supuesto que el ingreso de México a este nuevo modelo económico traería consigo importantes cambios en todos los ámbitos de la vida en el país. Vayamos a la segunda parte del video de Lorenzo Meyer, en el que menciona algunas de las consecuencias de este proceso. Y entonces México entró de lleno en un doble proceso. El de la globalización, si ya no teníamos defensas frente a la avalancha de productos del exterior, se suponía que tendríamos también la oportunidad de mandar una buena cantidad de productos a otros mercados. Con la apertura de la economía hacia el norte, la relación con Estados Unidos se hizo bastante compleja. El centro es este: inversiones, exportaciones, pero a la vez se está dando otro fenómeno o otros fenómenos. El fenómeno de una migración de mexicanos
creciente hacia los Estados Unidos. Algunos van con documentos y son aceptados de manera legal, pero otros entran a ese enorme mercado de mano de obra sin documentos y va haciéndose una mancha mexicana en todo Estados Unidos, hasta en Alaska. Una mancha que está regulada a veces y sin papeles, sin permisos en la otra. Pero hay además otro problema que está también ya bien claro en la geografía y la naturaleza de nuestra relación, el narcotráfico. El narcotráfico tiene en Estados Unidos su principal mercado y México es productor y paso además de drogas de otros países. Así que nuestra agenda, vaya que sí estaba complicada, a partir de estos años de fines de los 80s, principios de los 90s, una gran integración económica, con una buena dosis de inversiones norteamericanas aquí, la presencia de una parte de la nación mexicana en los Estados Unidos, legal o sin papeles, y el problema del narcotráfico, un problema creado por la existencia de un gran mercado para las drogas mexicanas y sudamericanas que pasaban por México, más la existencia de un comercio de armas muy libre, demasiado libre, en Estados Unidos, que se introducía sin grandes dificultades a México y que realmente armó ejércitos del narcotráfico que se pudieron enfrentar directamente a las autoridades mexicanas y en algunos casos incluso implantar un dominio territorial. Todo esto forma parte de la compleja relación con Estados Unidos en esta parte final del siglo XX. Como se menciona en el video, la firma del Telecán contribuyó a hacer más compleja la relación entre México y Estados Unidos al final del siglo XX. En cuanto a sus implicaciones en México, diversos autores consideran que la mayoría de las metas a las que el país aspiraba al integrarse al Telecán no fueron cumplidas, entre ellas, eliminar la dependencia del petróleo de la economía mexicana. Además, se pretendía disminuir la diferencia salarial entre los trabajadores estadounidenses, canadienses y mexicanos, lo que no ocurrió, pues fue aumentando con el paso de los años en perjuicio de los mexicanos. En el aspecto socioeconómico, las desigualdades se incrementaron, particularmente la pobreza, además de que muchas empresas locales quebraron ante la imposibilidad de competir frente a las grandes corporaciones estadounidenses y canadienses. Por otro lado, favoreció el aumento de las exportaciones e importaciones con los Estados Unidos y Canadá. Además, el Producto Interno Bruto también creció de $262,000 millones en 1990 a $1,144,000 millones en 2015, según algunas fuentes, lo que nos habla de un fortalecimiento macroeconómico, pero un debilitamiento a nivel microeconómico, es decir, local. No sería hasta 2017 que el Telecán ocuparía nuevamente los reflectores de toda la región, pues tuvo que ser renegociado debido principalmente al descontento del exmandatario estadounidense Donald Trump, llegando a su final después de 23 años de vigencia. Con esto dieron inicio negociaciones para un nuevo tratado entre los tres gobiernos, el estadounidense encabezado por el expresidente Donald Trump, el canadiense representado por el primer ministro Justin Trudeau y el mexicano representado por Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Las negociaciones se consumaron hasta el 2020 debido a los distintos intereses políticos y económicos de los tres países. No obstante, el día 1 de julio de 2020, el TEMEC entró en vigor, siendo firmado por Donald Trump en representación de Estados Unidos, Justin Trudeau por Canadá y Andrés Manuel López Obrador como mandatario de México. A este sucesor del Telecán se le daría el nombre de TEMEC, que significa Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre las principales diferencias existentes entre el Telecán y el TEMEC, destaca que este último contempla temas salariales que comprometieron al gobierno mexicano a incrementar el salario mínimo y a ratificar sus compromisos laborales ante la Organización Internacional del Trabajo.
También el TEMEC contempla beneficios económicos al sector tecnológico y automotriz, los cuales el Telecán no planteaba con tanta atención. Además, se estipuló la revisión periódica del TEMEC cada 6 años, sin opción a que éste se pueda eliminar, y determinando que su duración mínima es de 16 años. No obstante lo anterior, aún es demasiado pronto para poder distinguir o pronosticar cuáles serán las consecuencias del TEMEC en la economía mexicana, pero tengan por seguro que ello también formará parte de la historia contemporánea de nuestro país. Como aprendimos en esta sesión, el contexto internacional en que se firmó el Telecán obligaba a las naciones del mundo a integrarse a una nueva economía globalizada y liberar a los mercados del control del Estado con la esperanza de fortalecer sus economías internas a través de su apertura al mundo. En el contexto nacional, en la década de 1980, México había pasado por 2 de sus peores crisis económicas, las cuales le llevaron a abrirse al mundo con la finalidad de cumplir con sus deudas y compromisos internacionales. En la década de 1990, el país comenzó a transitar por un nuevo modelo económico, y en 1994 entró en vigor el Telecán. Aunque el tratado pareció no haber solucionado los principales problemas económicos de México, y acrecentó algunos otros como la pobreza y la desigualdad, nuestro país dio un paso inevitable hacia una nueva forma de organización global, política y económica. Ante tal realidad, una vez que el Telecán perdió su vigencia en 2020, entró en vigor el TEMEC, que renovaría la inclusión de México en el contexto de la economía global. Hemos llegado al momento del reto. En esta ocasión, les pido que elaboren un cuadro comparativo en el que distingan las diferencias existentes entre el Telecán y el TEMEC, ubicando qué cosas nuevas incluye el TEMEC. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por hoy terminamos, aunque aún hay muchos temas por descubrir, para seguir incrementando nuestro conocimiento de la historia de México. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.